hermanos Tamanis y yo les voy a dar una pequeña introducción sobre lo que es la deficiencia familiar de lipoproteína lipasa. Es un grupo de extraños trastornos genéticos en los cuales una persona va a carecer de una proteína importante para descomponer las grasas. La ApoC2 juega un papel importante en el metabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, como lo son la VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad y los kilomicrones. Para activar la lipoproteína lipasa o LPL, que es una enzima que hidroliza los triglicéridos de las lipoproteínas. Esta es una afección hereditaria que, como ya había mencionado, interrumpe la descomposición normal de grasa en el cuerpo debido a una mutación en el gen LPL situado en el brazo corto del cromosoma 8. La lipoproteína lipasa elimina grasa a partir de dos tipos de lipoproteínas. Unos son los kilomicrones y otras son las lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL. Los kilomicrones se forman para transportar grasa del intestino al torrente sanguíneo y las lipoproteínas de muy baja densidad son moléculas que circulan en la sangre que se encargan de transportar grasa y colesterol del hígado a otros tejidos. Entonces, las mutaciones en el gen LPL reducen o eliminan por completo la actividad de la lipoproteína lipasa. Esto evita que la enzima elimine de forma adecuada las grasas de los kilomicrones, lo que causa que estos se acumulen en la sangre y a su vez esto causa dolor abdominal y algunos otros signos y síntomas que serán explicados más adelante. Es una enfermedad autosómica recesiva. Ambas copias del gen en cada célula deben presentar las mutaciones para que puedan expresarse estas alteraciones. Los padres presentan una copia del gen mutado, pero no siempre presentan signos o síntomas de la enfermedad. La lipoproteína lipasa es una enzima que participa en el metabolismo y transporte de las lipoproteínas a través de la hidrólisis de los triglicéridos presentes en los kilomicrones y las lipoproteínas de muy baja densidad, generando ácidos grasos libres y glicerol utilizados para el almacenamiento energético. La disminución de la actividad de la lipoproteína lipasa influye en los niveles lipídicos, causando hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, generalmente acompañados de bajos niveles de colesterol HDL. Esta enzima lipolítica es un homodímero que se encuentra unido a los glucosaminoglicanos del endotelium vascular de los tejidos extrahepáticos, sobre todo en el tejido adiposo, muscular, corazón, pulmón y tejido mamario. Esta enzima juega un papel importante en el procesamiento de lipoproteínas ricas en triglicéridos, pero su función más importante tiene que ver con la capacidad que ésta posee de unirse a lipoproteínas y a componentes específicos de la superficie celular, actuando de esta manera como un puente. La lipoproteína lipasa posee la capacidad de unirse al heparín surfactante proteoglicano y asimismo tiene la capacidad de actuar como un ligando de receptores, tal como los receptores de LDL o VLDL, entre otros. Investigaciones realizadas en los últimos años han demostrado que la lipoproteína lipasa tiene otras funciones, tales como la capacidad de unión a polipoproteínas como la ApoC3 y a otras proteínas de las lipoproteínas. Todas estas funciones de la LPL favorecen al anclaje de las lipoproteínas en la superficie del vaso. Además, regulan la eficacia de la lipólisis, el intercambio de lípidos entre lipoproteínas y regulan el suministro de ácidos grasos a los diversos tejidos para su almacenaje o bien su utilización. Suma relevancia mencionar que para el catabolismo de los kilomicrones se necesita la acción de la LPL, que cataliza la hidrólisis de los triglicéridos de los kilomicrones y de los VLDL, librando así ácidos grasos y glicerol. Al ir perdiendo triglicéridos, los kilomicrones se convierten en kilomicrones remanentes, y por otro lado, los VLDL en una lipoproteína más pequeña conocida como IDL. Para ejercer esta acción, tienen un lugar de unión a los triglicéridos y otro ApoC2, que actúa como un cofactor fundamental. Esta polipoproteína se encuentra, como sabemos, en los kilomicrones y otras partículas ricas en triglicéridos como lo son las VLDL. Además de estas propiedades de regulación enzimática, las apolipoproteínas son la parte proteica de las lipoproteínas y esto les proporciona la estabilidad y la estructura que las caracteriza, ya que así interaccionan con los lípidos y con el medio acuoso. Como consecuencia de todo este proceso, los kilomicrones residuales son captados en cuestión de minutos por receptores hepáticos que reconocen a la ApoE. La lipoproteína lipasa va a eliminar entre el 80 y 90% de los triglicéridos de los kilomicrones, y esto sucede fundamentalmente en el músculo y tejido adiposo.
Los kilomicrones entran rápidamente en el compartimento plasmático tras las comidas. En los capilares del tejido adiposo o bien de las células musculares en la circulación periférica, los kilomicrones se van a encontrar con la enzima lipoproteína lipasa unida a proteoglucanos de sulfato de parano en la superficie luminal de las células endoteliales. Aquí, ApoC2 o bien ApoA5 van a activar y ApoC3 se va a encargar de inhibir la actividad de lipoproteína lipasa. Las células musculares captan rápidamente los ácidos grasos. Los ácidos grasos van a aportar el sustrato energético para la contracción muscular mediante la generación de ATP durante la detoxidación de los residuos ácido-grasos en las mitocondrias. Gran parte del flujo de los lípidos va a estar controlado por la insulina, que aumenta la lipoproteína lipasa en la grasa y la disminuye en el músculo. El ejercicio tiende a tener un efecto opuesto, asegurando el aporte de energía apropiado para cubrir las demandas metabólicas. La síntesis y secreción de la lipoproteína lipasa empieza con la transcripción del gen en las células del parénquima de los tejidos que la van a expresar, y seguidamente el ARN mitocondrial de la lipoproteína lipasa va a ser traducido en un polipéptido originado en el retículo endoplasmático. Posteriormente van a suceder algunas modificaciones posttraducionales como ruptura del péptido señal y la glicosilación. Después del retículo endoplásmico va a ser transportada al aparato de Golgi, donde será empaquetada y finalmente secretada. La lipoproteína lipasa va a tener dos dominios distintos, un dominio amino terminal y un pequeño dominio carboxilo terminal, con un péptido flexible que va a conectar los dos dominios. El extremo amino terminal va a contener la tríada catalítica, y esta es responsable de la lipólisis, mientras que el extremo carboxilo terminal va a contener el dominio de unión de heparina. Al día de hoy se han identificado más de 220 mutaciones en el gen de la lipoproteína, causantes de deficiencia de lipoproteína lipasa familiar. La mutación más común va a reemplazar el aminoácido de glicina con el aminoácido de ácido glutamático en la posición 168 de esta enzima. Las mutaciones en el gen de la lipoproteína lipasa van a reducir o bien eliminar la actividad de la lipoproteína lipasa, evitando así que la enzima hidrolice eficazmente los triglicéridos y en menor medida los fosfolípidos en las lipoproteínas ricas en triglicéridos simple. Como resultado, se van a acumular en la sangre los kilomicrones cargados de grasas, dando lugar a dolor abdominal y otros signos y síntomas que Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos amaneceres, buenas madrugadas, buenas lo que tengas. Mi nombre es Pérez García Jonathan Jesús y el día de hoy te voy a estar platicando de lo que es los síntomas o sintomatología o de déficit familiar de lipoproteína lipasa. Así que prepárate una bebida, prepárate una botana y comencemos. Ok, vamos a comenzar con los síntomas. Bueno, antes de comenzar con los síntomas, vamos a tener que como se los voy a estar mencionando yo y como se los vamos a estar mencionando a lo largo de esta exposición, vamos a tener que este déficit de lipoproteína lipasa va a causar acúmulos de grasa. Acuérdense de estos acúmulos de grasa. Como primer síntoma vamos a tener lo que es el retraso en el desarrollo del bebé o del niño. Esto va a querer decir que el peso y la tasa de aumento de peso de un bebé va a estar por debajo al peso y a la tasa de aumento de peso de un bebé normal, o mejor dicho de un bebé de su misma edad. Esto va a provocar grandes problemas, grandes enfermedades que esta vez pues no vamos a mencionar. Ahora también vamos a tener otro que son los xantomas, el acúmulo de grasas, el que les mencionaba hace un ratito. Este acúmulo de grasas, bueno, les voy a explicar. Resulta que esta enzima lipoproteína lipasa va a tener un funcionamiento, el cual es descomponer los ácidos grasos y glicerol para posteriormente liberarlos en lo que es tejido adiposo y en lo que es músculo. ¿Qué pasa si hay un déficit de esta enzima, de esta lipoproteína lipasa? O si no saben, el déficit va a causar estos acúmulos de grasa. Estos acúmulos de grasa se lo van a conocer como xantomas. Xantomas. ¿Qué son xantomas? Los xantomas son una afección cutánea donde ciertas grasas se van a acumular por debajo de la superficie de la piel. Vamos a tener como otro síntoma lo que son los altos niveles de triglicérido en la sangre. Estos van a dar van a ocasionar lo que son el endurecimiento de las arterias. Van a causar lo que son el engrosamiento de las paredes arteriales, que se le viene conociendo como arteriosclerosis,
y esto va a tener un mayor riesgo a lo que vienen siendo las enfermedades cardíacas, las cardiopatías, las enfermedades del corazón, etc. Otro síntoma que puede presentar nuestro paciente va a ser el de retinas decoloradas y vasos sanguíneos decolorados en las retinas. También vamos a tener lo que es pancreatitis crónica. Esta pancreatitis ya la hemos mencionado anteriormente y la hemos mencionado en varias enfermedades. Se relaciona con estas enfermedades. Esta pancreatitis va a ser la inflamación del páncreas y nos puede provocar hasta la pérdida del funcionamiento de este propio páncreas. Este páncreas va a ser importante porque produce lo que son químicos y enzimas que son necesarias para la digestión de alimentos. También produce hormonas como son el glucagón y la insulina. Otro síntoma que vamos a tener va a ser la ictericia. Esta ictericia es muy sencilla porque es cuando los ojos y la piel se van a tornar de un color amarillento. Vamos a tener como otro síntoma el dolor abdominal y en bebés puede manifestarse como un cólico. Como otros síntomas vamos a tener lo que es la inapetencia. Esta es la pérdida de hambre, pérdida de apetito. Vamos a tener náuseas, vómito, vamos a tener dolor en músculos y huesos y vamos a tener agrandamiento de hígado y agrandamiento de vaso. Recordemos que el agrandamiento de hígado se le va a denominar como hepatomegalia y el agrandamiento del vaso va a ser esplenomegalia. También esta se relaciona con muchas enfermedades que ya hemos visto anteriormente. El agrandamiento de ambos se le va a denominar hepatoesplenomegalia. Hola, mi nombre es Jocelyn Santiago Hernández y les voy a platicar un poco acerca del tratamiento de esta enfermedad. Esta enfermedad no tiene una cura, solamente se lleva un tratamiento nutricional que tiene como meta mantener los niveles de ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles adecuados, llevando una dieta muy baja en grasas y sin sobrecarga de carbohidratos. En este tipo de dietas bajas en grasa no se debe consumir más de 20 gramos de grasas al día para evitar que los síntomas de la enfermedad aparezcan. Esta meta de carbohidratos se puede lograr consumiendo productos ricos en proteína y bajos en grasas, como lo son carnes de aves, de cerdo o de res, pescado sin piel a excepción del salmón, lácteos bajos en grasa, huevos sin yema, alimentos con alta densidad calórica pero mínimo contenido de grasa, como lo son los vegetales, los granos integrales y las legumbres. Por otro lado, se debe delimitar la ingesta de frutas de 1 a 4 porciones al día, evitando aquellas frutas que contienen más carbohidratos como lo son la uva y el plátano. Y se debe evitar consumir alimentos muy ricos en azúcar como los postres, el pan, los refrescos y las golosinas. También se recomienda evitar el consumo de tabaco y alcohol, ya que este último puede aumentar la síntesis de ácidos grasos y con ello empeorar la hipertrigliceridemia, que es el exceso de triglicéridos en sangre, y esto va a promover que haya una mayor acumulación de triglicéridos a nivel hepático. Por otro lado, se deben de monitorizar constantemente los niveles séricos de vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K, y prescribir suplementos nutricionales si es necesario, debido a que estos pacientes pueden tener mayor riesgo de presentar un déficit en este tipo de vitaminas. Y actualmente existen artículos que mencionan que en el mundo occidental se ha aprobado la terapia génica, que sirve para corregir errores en el código genético de las personas, también para tratar la deficiencia familiar de lipoproteína lipasa, en la cual se inyecta un gen sano que consigue que la lipoproteína lipasa actúe adecuadamente, pero esto aún no es un tratamiento oficial que cure esta enfermedad como tal. Ante esto, quizás se pregunten si hay alguna forma de prevenir esta enfermedad, y pues desgraciadamente no se conoce una forma de prevención para este extraño trastorno hereditario. Solamente al conocer los riesgos puede haber una detección temprana, y el hecho de seguir una dieta baja en grasa puede ayudar a mejorar sustancialmente los síntomas que genera esta enfermedad.